Francisco Fenol, que es nuestro estudiante hoy invitado de Maestría y Gestión de Políticas Culturales, también profesor universitario. Esta Asamblea General de Naciones Unidas, desde tu punto de vista, que has estudiado recientemente un diplomado sobre el Medio Oriente, también estudiará, por supuesto, el Medio Oriente con todos sus problemas que hay. ¿Cuál es tu visión sobre la Asamblea General de las Naciones Unidas? Y después pasamos al Medio Oriente. Bueno, muchas gracias por la invitación. A nivel de geopolítica, yo estudié a Egipto y en este diplomado que hice de geopolítica de Medio Oriente, estudié Túnez. Egipto ha sido una base importante para que haya una estabilidad, porque es la puerta de entrada de África y de Asia. Y con respecto a las Naciones Unidas, yo creo que es una labor titánica lo que hay que hacer, porque hay muchos conflictos, una zona que es muy difícil de entender, a no ser de que te involucres, ¿no? Bueno, Egipto desde 1979 hizo relaciones diplomáticas con Israel y ha marchado bastante bien. Sí, de hecho es una de las cosas que iba a mencionar, de que ellos tienen esa política, ¿no? El presidente Al-Sisi ha llevado una política exterior que a mi parecer es bastante práctica y que ha logrado ¿cómo se llama? Ha tenido sus resultados, ¿no? Para poder tener una estabilidad y ya que tienen un poco de egipcio, además de asiático y además de africano, ¿no? Además, me decía usted que en ese seminario o en ese curso vieron mucho sobre la cultura egipcia, que es tan importante, y del mundo árabe en general. Exacto. Y una de las cosas que y a mí me tocó por primera vez tener contacto con el Islam, ¿no? El tema de las religiones siempre ha sido un tema muy álgido y muy delicado para hablar, pero cuando uno empieza a conocer religiones de diferentes tipos y apreciarlas, ¿no? De hecho, por primera vez en mi vida estuve en la celebración del Ramadán, que me invitó un amigo, y también tuve una fiesta tan importante como el Yom Kippur de los judíos hoy. Sí, exactamente. Son fiestas donde la familia se congrega, correcto, los amigos, y se reza por la paz, no importa que sea exacto, Mahoma o Alá o el Dios nuestro, es correcto. Jesucristo. De hecho, el jueves estuve en la fraternidad Bin Ibrahim y celebramos el inicio del año nuevo con un pedazo de manzana y miel. Es que ese curso fue interesante que usted hizo al Medio Oriente, porque fueron a una mezquita y fueron a una sí, sinagoga a también. Una sinagoga. Estuvimos hace como 2 o 3 semanas. ¿Qué impresión para un venezolano ver esas dos culturas y esas dos religiones? Una de las cosas que yo he apreciado aquí y creo que es importante mencionar es que por lo menos después del Ramadán yo crucé la calle y está la iglesia maronita. Que es otra expresión del cristianismo en Medio Oriente distinto al romano. Sí. Y de hecho uno se sorprende porque es un lugar que uno puede escuchar la misa en árabe y son cristianos. Y entonces también esa convivencia religiosa es muy importante, cercanía. Es una de las cosas que... Y de hecho los obispos y los mulás y todos están tratando de buscar una especie de Naciones Unidas de las iglesias, de la fe. Eso ayudaría mucho a la paz mundial. No, total, y el diálogo. Yo creo que el diálogo es importante y reconocer que hay diferencias, pero son diferencias que suman. Ahora, estas Naciones Unidas son un poco tormentosas por la política tan destructiva del presidente Trump, muy dura en muchos sentidos, y sobre todo en el caso del reconocimiento de Palestina, muy polémico entre los estados que están reconociéndola y las posiciones radicales, sobre todo de Estados Unidos. Sí, bueno, en ese tema yo no tengo mucha experiencia, pero sí, cuando uno se pone a ver la parte filosófica de la situación, siempre uno se va a lo que decía Maquiavelo, ¿no? O hacía Sun Tzu, la cuestión de la guerra, ¿no? Entonces, son los intereses fundamentalmente. Exactamente. Como decía un profesor de historia, la historia son 2 monedas, poder y riqueza, ¿no? Entonces... Sí, una vez le preguntaban a De Gaulle quiénes eran los amigos de Francia y De Gaulle respondía que Francia no tiene amigos, sino tenía intereses. Intereses, sí. Desgraciadamente la política se dirige más hacia los intereses y se pierde un poco esa voluntad de paz de los pueblos, porque como tú has visto aquí, musulmanes y judíos y cristianos conviven perfectamente. Total. Bueno, esto es una de las cosas que uno ve en este país que conviven. De hecho, yo he tenido amigos de cualquier nacionalidad, francesa, italiana, y hemos vivido sin ningún tipo de problema, ¿no? Y lo que tú decías, que ustedes fueron a visitar la mezquita, pero al frente está la iglesia ortodoxa cristiana y más adelante está la sinagoga más importante de Caracas, ¿no? Sí. Sí, uno tiene esa oportunidad, ¿no? Y además de que es un eje que también está la cultura. Ahí al lado está toda la Exacto, parte la cultural. Casa del Artista, el sistema, y va un poquito más allá al Teresa Carreño. Es que si hubiera más cultura y más educación, la gente yo creo que se entendería mucho más. Definitivamente, yo creo que si la diplomacia la enfocáramos en la parte cultural, yo creo que ayudaría mucho a llegar a mucha coincidencia. De hecho, es un trabajo interesante por hacer. Creo que la Embajada de Egipto está muy interesada en eso,
y ustedes cursaron con ellos esa materia. Sí, sí, de hecho yo no tenía planes de estudiar nada de Egipto, pero me llamó la atención ese aviso y creo que para mí fue una de las experiencias más grandes de mi vida. Y además, no solamente de la embajada, sino también profesores como la profesora Díaz, creo que Sí, les dio Ana cultura Díaz. egipcia. ¿Qué tal la versión de No, los ahí la profesores calidad de nuestros? todos los profesores fue muy buena. El profesor de historia, Omar Hassan, también nos enseñó muchísimo desde un ¿Qué punto de otros vista profesores? crítico. Estaba el profesor Luis Abreu también, que nos dio la parte de economía, el profesor Francisco, no me acuerdo el apellido, que nos dio economía. Y lo vimos de diferentes puntos de vista, ¿no? La parte geográfica, económica, geopolítica, cultural y religiosa, incluyendo el árabe, que nos enseñaron algunas palabras en árabe. Y sigue el curso de árabe. Por cierto, vamos a corte para cumplir compromisos comerciales y seguimos conversando sobre esa visión que tú tienes y sobre todo háblanos ahora de Túnez, que es una experiencia distinta a la de Egipto porque es una democracia tipo occidental. Ya regresamos para seguir conversando sobre el tema del Medio Oriente y las Naciones Unidas.